Hola a todos, nosotras somos Yoli Ramaj, Daniela Tineo y Grecia Changarotti, del segundo año B del colegio Alejandro de Humboldt, y en este video les estaremos explicando sobre lo que son las fracciones y su uso en la vida cotidiana. Esto es un requerimiento del profesor Juan Guillén, del área de matemática. Una fracción es una forma de representar una cantidad que no es un número entero. En lugar de representar una cantidad completa, una fracción divide esa cantidad en partes más pequeñas. La fracción se compone de un numerador y un denominador, donde el numerador representa la parte que se está considerando y el denominador representa el total de partes en las que se divide la cantidad completa. Las fracciones se utilizan comúnmente para representar relaciones o proporciones entre diferentes cantidades. Por ejemplo, si tienes una pizza y la divides en 8 partes iguales, cada parte sería representada por la fracción 1/8. Si tomas 2 de esas partes tendrías la fracción 2/8, o también puedes simplificar a 1/4. Las fracciones se utilizan para representar valores decimales. Por ejemplo, la fracción 1/2 es equivalente al valor decimal 0.5. Las fracciones pueden sumarse, restarse, multiplicarse y dividirse entre sí, y se pueden convertir a otros formatos como números decimales o porcentajes. En pocas palabras, una fracción es una forma de representar una cantidad que no es entera, dividiéndola en partes más pequeñas. Es una herramienta matemática fundamental que se utiliza en una variedad de situaciones para representar relaciones, proporciones y valores decimales. Historia de las fracciones. La invención de las fracciones se atribuye a los antiguos egipcios. Se cree que fueron los primeros en desarrollar un sistema de fracciones, alrededor del año 1800 a.C. Utilizaban fracciones para medir las tierras y las cosechas, lo que les permitía dividir y distribuir de manera justa la propiedad y los recursos. Sin embargo, las fracciones también fueron utilizadas por otras civilizaciones antiguas, como los babilonios y los griegos. Los babilonios tenían un sistema de numeración basado en el número 60 y utilizaban fracciones para realizar cálculos matemáticos avanzados. En la antigua Grecia, matemáticos como Pitágoras y Euclides estudiaron las fracciones y desarrollaron reglas y propiedades para operar con ellas. Fueron ellos quienes establecieron las bases teóricas para trabajar con fracciones y establecieron muchas de las reglas que todavía hoy en día utilizamos. A lo largo de la historia, muchos otros matemáticos y científicos han contribuido al estudio y desarrollo de las fracciones. Entre ellos podemos encontrar a Simon Stevin, quien fue un matemático y físico flamenco que hizo importantes contribuciones al estudio de las fracciones en el siglo XVI. Es conocido por su trabajo en la teoría de las fracciones decimales y por desarrollar métodos para realizar operaciones con ellas. Stevin también demostró la equivalencia entre fracciones decimales y fracciones comunes, lo que ayudó a simplificar y sistematizar el estudio de las fracciones, y otros destacados como Leonardo Fibonacci y John Wallis. Partes de una fracción. En una fracción generalmente hay dos partes principales, el numerador y el denominador. El numerador es el número que se encuentra arriba de la línea horizontal en la fracción. Representa la cantidad o la parte la que estamos considerando. Por ejemplo, si tenemos la fracción 3/5, el numerador sería el número 3. El denominador es el número que se encuentra debajo de la línea horizontal en la fracción. Representa el total de las partes iguales en las que se divide el todo. En el ejemplo anterior, el denominador sería el número 5. La línea horizontal que separa el numerador del denominador se llama línea de fracción. Esta línea indica que estamos dividiendo el número en partes iguales. Les mencionaré 3 aspectos importantes a tomar en cuenta cuando trabajamos con fracciones. Simplificación de fracciones. Una fracción se simplifica cuando se reduce a su forma más simple mediante la división del numerador y el denominador por su máximo común divisor. Identificar fracciones equivalentes.
Primeramente, las fracciones equivalentes son aquellas que representan la misma cantidad o valor numérico, pero tienen una forma diferente. Por ejemplo, 1/2 y 2/4. Este concepto de fracciones equivalentes es muy útil en matemáticas, ya que nos permite simplificar o amplificar fracciones para facilitar los cálculos o comparaciones. Además, también nos ayuda a resolver problemas que involucran proporciones y porcentajes. Operaciones básicas con fracciones. Puedes sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones siguiendo ciertas reglas. Por ejemplo, para sumar o restar fracciones necesitas tener el mismo denominador, la multiplicación es lineal y la división es una multiplicación en forma de X. Tipos de fracción. Existen diferentes tipos de fracciones. Entre ellas podemos encontrar fracción propia. Es aquella en la el numerador es menor al denominador. Por ejemplo, 2/3, donde el numerador 2 es menor que el denominador 3. Fracción impropia. Es lo contrario a la fracción propia, es decir, donde el numerador es mayor o igual al denominador. Por ejemplo, 5/4, donde el numerador 5 es mayor que el denominador 4. Número mixto. Un número mixto es la combinación de los números de un número entero y una fracción propia. Se representa de la siguiente manera. Entero fracción. Por ejemplo, 3, 1/2, donde hay un número entero, 3, y una fracción propia, 1/2. Fracción decimal. Es aquella en la que el denominador es una potencia de 10. Se expresa con un punto decimal y se lee como un número decimal. Por ejemplo, 0.75 es una fracción decimal, que es equivalente a 3/4. Fracción unitaria. Es aquella fracción donde el numerador es 1. Por ejemplo, 1/3, donde el numerador 1 indica una sola parte de un todo que se divide en 3 partes iguales. Aplicación de las fracciones en la vida cotidiana. Las fracciones son fundamentales en la vida cotidiana ya que se aplican para representar cantidades que no son números enteros en distintos momentos, como en la cocina. Las recetas a menudo requieren el uso de fracciones para medir ingredientes, por ejemplo, 1/2 de taza de harina o 3/4 de cucharadita de sal. Esto evidencia cómo las fracciones son importantes para la preparación de alimentos y la cocina en general. También se utilizan en situaciones tan simples como dividir una pizza entre amigos en partes iguales para que todos coman la misma porción. Se usan para calcular propinas en restaurantes. Generalmente la propina representa el 10% del consumo que realiza el cliente. Y para repartir un pastel entre familiares o una fiesta, también se aplican las fracciones. Además, se aplican en otras áreas como en el ámbito financiero. Las fracciones se utilizan para representar porcentajes, como por ejemplo 1/4 que sería el 25% o 1/2 que sería el 50%, lo que ayuda en la comprensión de descuentos, tasas de intereses que ofrecen o cobran los bancos y porciones de impuestos sobre la renta o el IVA que se aplican en los productos que compramos en el día a día. Además, en el contexto del tiempo, las fracciones se utilizan para expresar momentos específicos del día, como 1/4 de hora que serían 15 minutos o 3/4 de hora que serían 45 minutos. Es común preguntarle la hora a un amigo y que conteste que son las 5:30 o las 3:15. En la construcción y la carpintería, las mediciones de longitud, área y volumen a menudo se expresan en fracciones, como 3/8 de pulgada o 1/2 de pie cuadrado. Esto es crucial para garantizar que los materiales se corten y se utilicen con precisión. Las fracciones también son muy importantes en el área de medicina, donde se utilizan para medir dosis de medicamentos, como por ejemplo una dosis de 1/2 de tableta o 3/4 de cucharadita de medicamento líquido. Esto asegura que se administre la cantidad correcta de medicamento que los pacientes requieren según sus condiciones y necesidades. Con esto hemos como finalizado nuestro video sobre las fracciones en la vida cotidiana. Si tienen alguna duda, déjenlos en los comentarios y recuerden darle like y comentar. Gracias.